Hermanos, la predicación de esta tarde se titula Saulo, el instrumento escogido, parte 1. Como vemos por el nombre del sermón, hermanos, en las próximas 2 o 3 semanas estaremos estudiando los hechos ocurridos en la conversión de Saulo. Esto es importante para nosotros saberlos, hermanos, no solamente porque estamos haciendo un estudio exegético y sistemático del libro de Hechos, sino necesitamos saber qué es lo que significa la conversión de Saulo para la iglesia. Y el sermón de esta tarde, hermanos, viene del libro de Hechos, capítulo 9, versos 1 al 9, el cual dice lo siguiente. 1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. 6. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, mudos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo ahí 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hermanos, escuché una vez a un predicador que estaba predicando en el libro de Hechos y decía que no se podía, el predicador decía que no se podía estudiar exegética y sistemáticamente el libro de los Hechos. No entiendo por qué dijo eso. No es que no se pueda, es que debemos estudiarlo exegéticamente. Es increíble, hermanos, cómo muchos pastores pueden predicar de 20, 30 versículos. No lo logro entender, no lo entiendo. Hay tanta información en un solo versículo, hermanos, que podemos sacar 3 predicaciones de un solo versículo. Y este es el caso de este pasaje, hermanos. Es por eso que lo vamos a hacer en 3 semanas. Vamos a estudiar la conversión de Pablo en 3 semanas. Y como podemos recordar, hermanos, en nuestra primera introducción de este hombre llamado Saulo, por el libro de Hechos, aquí en Hechos capítulo 7, verso 58, quien era el joven que cuidó los mantos de los hombres que apedrearon y mataron a Esteban. Recordamos también a Saulo en el capítulo 8, verso 1, donde Lucas nos dice que este mismo Saulo estaba de completo acuerdo con lo que hicieron los sumos sacerdotes en contra de Esteban. Y más adelante en el mismo capítulo 8, en el verso 3, ya Lucas nos dice que Saulo hacía estragos en la iglesia. Esto al parecer, hermanos, fue escalando poco a poco. Primero Saulo estaba involucrado cuidando los mantos de las personas del Sanedrín. Después estaba de acuerdo con lo que hicieron y al final ya estaba de lleno persiguiendo a la iglesia. Lo que es importante para nosotros que sepamos, hermanos, y surge la pregunta: ¿pero qué sabemos acerca de este hombre Saulo? La pregunta es no qué sabemos de Pablo, sino qué sabemos de Saulo. La información que tenemos de Pablo es infinita por las 13 cartas que escribió, pero la información que tenemos de Saulo es solamente la información que tenemos en el libro de Hechos y otras cartas del Nuevo Testamento, pero por los mismos labios de él. De acuerdo, hermanos, a Hechos capítulo 22, verso 3, sabemos que Saulo había nacido en la ciudad de Tarso, una ciudad de Sicilia, lo que era Asia Menor, lo que hoy en nuestros tiempos es Turquía. Por el libro de Hechos, capítulo 22, verso 27 y 28, sabemos que Saulo era un ciudadano romano. Había nacido, esta ciudad de Tarso era una ciudad de la propiedad de Roma. Él había sido un ciudadano romano por nacimiento. Digo esto porque también se podría comprar la ciudadanía o se podía heredar la ciudadanía. También por Hechos, capítulo 2, también por Hechos capítulo 22 verso 3 encontramos que Saulo era un fariseo enseñado a los pies del maestro también fariseo Gamaliel.
Por el libro de Hechos, capítulo 18, versos 1 al 3, sabemos que su profesión se dedicaba a hacer tiendas de campaña. Hermanos, toda la demás información que tenemos acerca de Pablo es muy familiar para nosotros, una vez más dado a las 13 cartas que escribió en el Nuevo Testamento. Pero hermanos, en nuestra narrativa el día de hoy, veremos que Saulo no sabía que su vida iba a cambiar por completo y para siempre. En nuestro estudio el día de hoy seremos testigos de las acciones de Saulo en contra de la iglesia, seremos testigos del llamado de Jesús a Saulo, y seremos testigos de los primeros resultados de ese llamado. Y de esta forma, hermanos, entramos de lleno al sermón en el primer punto, las acciones de Saulo en contra de la iglesia, versos 1 y 2. Les recuerdo, hermanos, que en los boletines tienen atrás para hacer apuntes. Yo les aconsejaría que hicieran apuntes, es bueno recordar. Lo hago como un recordatorio. Hermanos, de lleno en el capítulo, en el verso 1, como vimos en la introducción, según Hechos 8:3, y al comenzar aquí en el verso 1 del capítulo 9, Lucas nos dice que Saulo, respirando todavía amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Esta frase, hermanos, de respirando todavía amenazas de muerte, es muy parecida a lo que está escrito en el Salmo, capítulo 27, verso 12, donde leemos que los adversarios del rey David, los testigos falsos, sus adversarios que se habían levantado en contra de él, también estaban respirando violencia. Esto nos demuestra, hermanos, la disposición interna y la cruel mente de Saulo. Nos demuestra, hermanos, el odio, la envidia, el coraje, la malicia y el sed de detener tanto hombres como mujeres que predicaban el evangelio de Jesucristo y un Jesucristo crucificado. Ahora, hermanos, es importante saber cuál era la raíz de este odio de Saulo en contra de la iglesia. Déjenme decirles por qué, hermanos, porque es fácil. Puede decir, oh, Pablo era malo y mataba a la gente. Necesitamos entender el por qué lo hacía. En el libro de Filipenses, hermanos, capítulo 3, versos 5 y 6, leemos lo siguiente. Pablo dice, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Estas son las características que Pablo da de él mismo, hermanos, en Filipenses. Ahora, por lo que vimos en la introducción, hermanos, Saulo era un fariseo celoso de la ley. Y Saulo entendía que el reino y el tiempo mesiánico solo podría cumplirse por el fiel seguimiento de la ley judía. En otras palabras, Saulo entendía que solo por seguir la ley judía, el Mesías iba a venir. Y se encuentra con estos cristianos hablando de un Cristo que había justificado. Él dijo, no, eso es blasfemia. Y empezó a perseguirlos y empezó a hacerlos que blasfemaran el nombre de Dios, a matarlos como Esteban, aunque él no lo hizo con sus propias manos, pero fue participante. Por esta razón, hermanos, y muchas otras razones, Saulo no solamente tenía odio en contra de los cristianos, sino que también fue al sumo sacerdote a pedirle cantas para entrar a las sinagogas y arrastrar a los cristianos a Jerusalén para castigarlos. En el verso 2, hermanos, vemos cuál fue la razón por la que Saulo fue al sumo sacerdote. Y aquí en el verso 2 leemos que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres les pudiera llevar atados a Jerusalén. Saulo, hermanos, apeló a la autoridad dada por el gobierno de Roma cuando el sumo sacerdote de Jerusalén daba permiso para que se diera una extradición donde estuviera envuelta la sinagoga. En otras palabras, el gobierno de Roma le daba permiso al sumo sacerdote de Jerusalén para que pudieran ellos ir a ciudades fuera, en este caso era Damasco, y extraditar a personas que donde estuvieran envueltas a la sinagoga. Esto es lo que hizo Saulo. Es muy interesante, hermanos, ver cómo Saulo llama a los cristianos en este pasaje el camino. Es interesante escuchar eso.
Este título, hermanos, solamente es dado a la iglesia de Cristo aquí en el libro de Hechos. Pasajes como Hechos 16, 17, el 18, 25, 19, 9, 22, 4, 24, 14 nos hablan de la iglesia como el camino. Ahora, hermanos, no se sabe con exactitud cuál o dónde se originó, no se sabe con exactitud dónde o cuándo se originó este título del camino. Pero la idea, hermanos, de este título del camino significa el verdadero camino a Dios, o el camino a la salvación, o el camino, Jesús es el camino. La idea de esto, hermanos, de este camino, lo encontramos en Isaías capítulo 30, verso 21, donde leemos: tus oídos oirán detrás de ti estas palabras, este es el camino, anden en él, ya sea que se vayan a la derecha o a la izquierda. Este camino, hermanos, también tiene referencia en el Salmo capítulo 25, versos 8 y 9, vean lo que dice: bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia, enseña a los humildes en su camino. En otras palabras, hermanos, este camino es el camino de Jesús, este camino es el camino a la salvación. Y de esa forma, hermanos, llegamos al segundo punto de la predicación. Jesús llama a Saulo en los versos 3 al 5. Y en el verso 3, hermanos, empieza la narrativa del llamado de Saulo. Probablemente aquí es donde voy a pasar más tiempo, entonces les pido que pongan atención. En este verso 3 leemos, hermanos, que mientras Saulo viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Este pasaje, hermanos, del llamado de Saulo es de suma importancia por muchas razones. Quiero comparar las escrituras, hermanos, y más precisamente este pasaje en el 9:3, para que ustedes puedan ver, hermanos, los horrendos errores de las iglesias modernas. Voy a darles, hermanos, parte de una entrevista de un testimonio de una mujer llamada Kim Walker. Esta mujer es una cantante del grupo Bethel en la ciudad de Redding, en California, un grupo muy conocido. Y en esta entrevista, hermanos, ella dijo lo siguiente. Voy a parafrasear la entrevista. Ella dice: fui a una visión donde escuchaba a alguien cantando, y esta visión era Jesús el que estaba cantando. En esta visión ella dijo que quería preguntarle a Jesús 2 preguntas. Estas eran: ¿qué estabas pensando cuando me creaste? Y la segunda es: ¿cuánto me amas? Dice la mujer en el testimonio. Después en la entrevista dijo que vio a Jesús en esa misma visión abriendo sus brazos, y se mantuvo Jesús abriendo sus brazos para siempre, y le dijo: esto es cuánto te amo. Después dijo que entró a un cuarto de oración, y en el cuarto de oración dice que dijo: pude sentir a Jesús entrando al cuarto. Dice: lo sentí al lado mío y empecé a temblar, y me dijo: quiero que vengas conmigo. Ella dice que fue con Jesús en una visión, y en esta visión Jesús le dijo: pregúntame aquella pregunta. Como recordamos, le hizo 2 preguntas: ¿qué estabas pensando cuando me creaste? ¿Cuánto me amas? Respondió la primera viendo sus brazos. Aquí la segunda: pregúntame aquella pregunta. Por favor, pregúntame aquella pregunta. Jesús le dijo, ella continúa: Jesús me rogaba, por favor, pregúntame aquella pregunta. Después de esto, en la visión, ella se cuenta que fue llevada enfrente de Dios, y Dios le dijo: esto es lo que estaba pensando cuando te hice. Cuando te hice estaba pensando: cuán feliz me haces. Cuán feliz me haces cuando me adoras. Amo tus bailes para mí. Amo que eres simpática. Es más, aún pienso que eres graciosa. Y yo vi a Dios vaciando más. Y yo vi a Dios vaciando su amor y confirmándome en él, dice la mujer. ¿Qué es este horrendo testimonio?
¿Qué es este falso, herético, no bíblico, blasfemo, emocional, egocéntrico y centrado en los hombres y no en Dios testimonio de esta mujer? ¿Está demente? ¿Ha perdido la cabeza? Hermanos, a este tipo de cosas hay dos explicaciones. Número uno, estos profundos trastornos mentales, o es Satanás. Hermanos, si comparamos esta visión con las visiones de los escritores bíblicos, la diferencia, hermanos, es inmensa. La diferencia es blanco y negro. Son polos opuestos. Son realidad y alucinación. Son verdad y son mentira. El profeta Isaías, hermanos, en la visión que tuvo de Dios en el capítulo 6, verso 1 al 5, que dice, vea lo que dice Isaías, hermanos. En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria, y se estremecieron los cimientos de los umbrales de su bosque, clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. En medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque mis ojos han visto al Rey de los ejércitos. Si comparamos, hermanos, esto con lo de la mujer, Isaías dice, Dios es santo, santo, santo. La mujer dice, Dios me ama, me ama, me ama. Really? El profeta Daniel, hermanos, en la visión del cordero y el macho cabrío, en el capítulo 8, versos 17, 18 y verso 27 de Daniel, dice lo siguiente, vean lo que dice. Él se acercó a donde yo estaba, y cuando llegó, me aterroricé y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, vean lo que dice Daniel, caí en un sueño profundo con mi rostro en la tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Después el verso 27 dice, yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y entendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión. También, hermanos, en la visión en el río Tigris, en el capítulo 10, versos 7 al 10, vean lo que dice el mismo Daniel. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión. Ven lo que dice, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose, sin retener y cobrar fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en la tierra. Entonces una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y las palmas de mis manos. ¿Se dan cuenta, hermanos, las diferencias abismales? Algo parecido a los profetas, hermanos, le sucedió a Saulo en el camino a Damasco, cuando de repente le resplandeció una luz alrededor del cielo. Los testimonios y los pasajes bíblicos que encontramos en la Biblia son totalmente diferentes a lo que la gente hoy dice tener. Según en la narración de Hechos 26-23, hermanos, donde Pablo mismo habla de su testimonio, esta luz era más brillante que el sol mismo, hermanos. Y debió haber sido brillante, dado que Pablo mismo dice que era el mediodía. Imagínense cómo está la luz del sol al mediodía y una luz brillante se le apareció. Y hermanos, aunque no nos dice este pasaje explícitamente que Saulo vio a Jesús, sabemos otros pasajes, específicamente 1 Corintios capítulo 9 verso 1, y en la institución de la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11 23 al 26, de esta misma carta, que el Pablo dice que él mismo vio al Señor.
quiero reafirmar, hermanos, lo que hemos venido diciendo ya casi como una costumbre aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. En este caso, hermanos, que el Señor le habló a Saulo directamente, no es algo que esperamos que se repita en ninguna época de la iglesia. Esto no es una norma, esto no es una regla para la iglesia de todos los tiempos. Recordemos, hermanos, esto es un hecho histórico, es un hecho único y con un propósito verdadero e importante. Tan importante, hermanos, que es uno de los resultados de esta aparición es que el día de hoy nosotros tenemos 13 cartas del Nuevo Testamento con las que somos bendecidos para la santificación de los santos. ¿Cuándo podemos comparar el testimonio de esta mujer ignorante, blasfema, con lo que pasa en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la razón de esa visión? No hay razón alguna. En el verso 4, hermanos, leemos que Saulo, al caer a la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como ya hemos visto, hermanos, en el versículo anterior, la reacción de Saulo fue parecida a la de Isaías y de Daniel, que leímos antes. Después de esto, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este nombre de Saulo está escrito, hermanos, para recordarnos de las persecuciones de Saulo a David, quien es un tipo de Cristo. ¿Se acuerdan David y Saúl? Aquí también, hermanos, Saulo persigue a Cristo para matar a sus discípulos. En aquel entonces, hermanos, Saulo perseguía a David para matarlo, como un tipo de Cristo. Hay una gran diferencia, hermanos. ¿Dónde está Saulo? Saulo está en la tierra. ¿Y dónde está Cristo? Cristo está en el cielo. Pero de cualquier forma, hermanos, Jesús pregunta: ¿por qué me persigues? Hermanos, pongan atención a lo siguiente. Cristo y su iglesia están unidos en un solo cuerpo. Y todo aquel que abusa a la esposa de Cristo, todo aquel que abusa a la iglesia, abusa a Cristo. Hay de aquellos quienes, haciéndose llamar pastores, abusan de la esposa de Cristo. Horrenda cosa es caer en sus manos de un Dios vivo. Con esta pregunta de Jesús, Saulo, ¿por qué me persigues?, dio a Saulo más que evidencia de la convicción de que la iglesia, aquellos quienes habían sido amenazados, encarcelados, golpeados y asesinados, eran parte del cuerpo glorioso y del Santo Cristo. En otras palabras, hermanos, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza y están unidos. Si alguien abusa a la iglesia, abusa a Cristo. Si alguien roba a la iglesia, roba a Cristo. Si alguien engaña a la iglesia, engaña a Cristo. En el verso 5, hermanos, Saulo hace una pregunta y le dice: ¿quién eres, Señor? A lo cual Jesús respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es muy interesante notar, hermanos, en este pasaje la pregunta de Saulo y el título que usa para hacer esa pregunta. ¿Quién eres, Señor?, le pregunta. Este título de Señor que usó Saulo no es más que una muestra de que Saulo sabía o entendía que esa voz que había escuchado venía con tintes de divinidad, o al menos Saulo sabía que había algo sobrenatural en esta voz que estaba escuchando. Hay muchos intérpretes que dicen que Saulo sabía exactamente que era Jesús. Yo no creo que haya sido Jesús. ¿Por qué no creo esto? Porque si Saulo hubiera sabido que era Jesús, le hubiera preguntado: ¿quién eres, Señor? No. Vamos a comprobar esto en las próximas 2 semanas, en el bautismo de Saulo. ¿Por qué digo esto? Una vez más, hermanos, estoy totalmente de acuerdo que Saulo sabía o entendía que esa voz que había escuchado tenía tintes de divinidad, o al menos Saulo sabía que era algo sobrenatural en esta voz, era algo que no era normal. Esto es evidente, hermanos, una vez más al ver que Saulo preguntó quién era el que hablaba con él. Y al final del verso, hermanos, 4, la respuesta de Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Este es el nombre dado a Jesús, hermanos, en Lucas capítulo 2, 21. El nombre de Jesús
Al dar este nombre, Jesús no solamente le estaba diciendo quién era Él, sino que también le estaba diciendo quién era, que Él era Jesús que estaba en gloria. El Jesús que había sido muerto, que había sido sepultado, que había sido resucitado y que había ascendido con el Padre. No había necesidad de mayor explicación que esta, hermanos. Con las últimas palabras de Jesús, yo soy a quien tú persigues, una vez más nos demuestra de Jesús, la unidad de Jesús con su iglesia. Una vez más, hermanos, quien abusa, persigue y engaña a la verdadera iglesia de Cristo, también abusa y persigue a Cristo. Esto me lleva al tercer punto del sermón, hermanos, versículos 6 al 9. Los primeros resultados del llamado. Y en el versículo 6, hermanos, leemos uno de los primeros resultados de los encuentros entre Jesús y Saulo. Aquí en el verso 6 leemos que Jesús le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá qué es lo que debes de hacer. El primer resultado del encuentro, hermanos, es la orden de Jesús. Saulo, después de haber tenido este encuentro, ahora se enfrenta obligado a seguir las órdenes de Jesús. Estas órdenes son muy específicas. Saulo debería levantarse, entrar a la ciudad y ahí se le diría qué es lo que debería de hacer. Estas órdenes, hermanos, no solo venían de Cristo para que Saulo las cumpliera, también venían con poder y gracia necesarios para cumplirlo. En otras palabras, Dios no nos pide algo que Él no nos equipe para poder hacerlo. Una vez más, estas órdenes no solo vienen de Cristo para que Saulo las cumpliera, también venían con el poder y la gracia necesarios para cumplirlo. Esto es parecido a lo sucedido, hermanos, con el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 3, 22 al 34. Vean lo que dice. La mano del Señor vino ahí sobre mí y me dijo: levántate, ve a la llanura y ahí te hablaré. Así que me levanté y salí de la llanura y la gloria del Señor estaba parada ahí, como la gloria que yo había visto junto al río Quebar. Y caí en rostro a tierra. Entonces el Espíritu entró en mí y me hizo ponerme de pie y habló conmigo y me dijo: ve y enciérrate en tu casa. En otras palabras, hermanos, Jesús dio órdenes a Saulo, pero esas órdenes venían con el poder y gracia para poder cumplirlas. En el verso 7, hermanos, encontramos el segundo resultado del encuentro entre Jesús y Saulo. Y aquí el verso 7 dice las palabras: los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Es evidente, hermanos, que cada vez que Dios, en la Santísima Trinidad, quería comunicar a alguien algo en específico, lo hizo de forma contundente para que el mensaje se diera a las personas a las que iba dirigido. En Hechos capítulo 2, verso 9, mientras Pablo da testimonio de su conversión, leemos que dice que los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Cuando comparamos, hermanos, este pasaje con Juan capítulo 12, verso 28 y 29, donde leemos que Jesús orando al Padre con las palabras y le dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una luz del cielo. Y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Pero por eso la multitud que estaba ahí oyó la voz. Decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. En otras palabras, cuando Dios quiere dar un mensaje, lo hace concreto y directo a las personas. Ahora, una vez más, recordemos, hermanos, que estos son hechos únicos e históricos. Dios no nos da mensajes en nuestras mentes, ni escuchamos voces, ni Dios me dijo. Todo eso es herejía y mentira y emociones y psicología. Si Dios nos habla en su palabra. Y hay personas que dicen: es que yo quiero oír la voz de Dios. ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta y vas a escuchar la voz de Dios. Esto es también muy parecido, hermanos, a lo que sucedió en el libro de Daniel, capítulo 10, versos 7 y 8. Dice Daniel: y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Una vez más, es claro cómo Dios hace el mensaje que llegue a aquellos que Él necesita que llegue. De esta misma forma, hermanos, aquí en el verso 7, los hombres que iban con Saulo oyeron la voz, vieron la luz, pero no vieron a nadie, porque el mensaje iba dirigido solo a una persona. Esa persona era Saulo. En el verso 8, hermanos, leemos el tercer resultado del encuentro con las palabras:
Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada, y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. El encuentro con Jesús llevó a Saulo directamente al suelo, hermanos. No pudo resistir la presencia de la gloria de Cristo. Cuando comparamos esto con el testimonio de esta mujer de la visión, aquí en el verso 8, hermanos, leemos que se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada. Cualquier persona explicaría lógicamente, hermanos, que la ceguera de Saulo era el resultado de ver la luz tan brillante. Y es verdad, esta luz era tan brillante que le dio esta ceguera. Pero hermanos, déjenme decirles que no existe una luz tan brillante que sea parecida a la gloria de Cristo, no solo para dar ceguera a una persona, sino para que la persona tenga la capacidad de volver a ver. Al final del verso 8 leemos que debido a la ceguera lo llevaron de la mano y lo trajeron a Damasco. La figura del hombre valiente, enfurecido, con deseos de venganza, aquel fue a que pedir permiso al sumo sacerdote para perder a la iglesia, aquí se encuentra totalmente derrotado. Estaba en el suelo. Necesitaba guía de alguien más para ayudarlo a la ciudad de Damasco. Hermanos, el encuentro con Jesús le había dejado huellas físicas. Aquel hombre que había ido a perseguir a hombres y a mujeres después del encuentro con Cristo, ahora necesita ayuda. Hermanos, en la conversión de los cristianos debe haber marcas y huellas de un encuentro con Cristo. No es posible que caigamos a un hoyo con lodo y salgamos limpios. No es posible que nos encontremos con Cristo y seguimos viviendo igual. Si la persona sigue viviendo igual es porque no conoce a Cristo, y lo peor, Cristo no conoce a esa persona. Yo no digo, hermanos, que debemos ser los santos y nos vamos al cielo. No, yo no estoy diciendo eso, hermanos. Pero aquella persona que ha conocido a Cristo, que hablaba maldiciones, hoy no habla maldiciones. Que estaba atado al alcohol y a las drogas, hoy no hace alcohol ni drogas. Que abusaba de sus padres, hoy no abusa a sus padres. Quien odiaba a otras razas, hoy no odia a las razas. Una persona que ha conocido a Cristo no puede seguir viviendo de la misma forma. Esto le sucedió a Pablo. Venía fuerte y valiente a perseguir a la iglesia, pero se topó con Cristo y ahora está en el suelo y no puede ver y necesita ayuda. Gloria al Dios sabio, hermanos, por haber quebrantado este Saulo de esa forma. Porque al haberlo quebrantado de esta forma, hermanos, lo usó para escribir, siendo usado por el Espíritu Santo para que nosotros fuéramos bendecidos con la palabra de Dios. Que el Señor nos quiebre más, hermanos. En el verso 9 es la conclusión de los resultados del encuentro con Jesús. Aquí leemos, hermanos, que Saulo estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En el verso 6, hermanos, estudiamos las órdenes que Jesús le dio a Saulo. Entre ellas, ir a la ciudad y así ahí se le diría qué hacer. Aquí en el verso 9, hermanos, su responsabilidad es de esperar a saber lo que iba a hacer. Estuvo esperando ahí por 3 días, sin comer ni beber. El encuentro con Jesús, hermanos, sin ninguna duda, le dejó marcas claras de un cambio. Cambio, hermano, que se completaría en los siguientes 10 versos que estudiaremos en las próximas semanas. Y hermanos, como hemos visto el día de hoy, Saulo estuvo persiguiendo a la iglesia por algún tiempo. Cualquier persona, hermanos, pudiera preguntarse, ¿pero por qué Jesús no lo detuvo antes? ¿Por qué Jesús no mandó un rayo a que acabara con él si estaba persiguiendo a la iglesia? ¿Por qué Jesús esperó hasta Damasco?
Pudiéramos preguntarnos tantas preguntas, hermanos, que algunas de ellas solo las sabremos hasta que lleguemos al cielo, y probablemente vamos a estar tan ocupados contemplando la gloria de Dios que probablemente no vamos a recordar estas preguntas. Pero hermanos, una cosa es segura: Jesús, hermanos, en su bendito, santo, perfecto y sabio plan, tenía y tiene todas las cosas en orden. Solo el sabio Dios sabe por qué hasta este momento Saulo sería transformado, hermanos. De esta misma forma, hermanos, quiero que entendamos que el sabio, misericordioso y poderoso Dios está en control de todas las cosas que suceden en su iglesia y por concerniente con sus hijos. Les invito, hermanos, a que descansemos, a que tengamos paz de que el Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, es soberano sobre todas las cosas creadas y las cosas que existen. De la misma forma, hermanos, que divinamente apareció a Saulo en el camino a Damasco en el tiempo perfecto, de esa misma forma Jesús tiene el control de todas las cosas concernientes a su reino y a su iglesia para su gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a tus hijos. Gracias, Señor, por tu Espíritu, por tu Hijo Cristo. Padre, ahora te pedimos, Señor, que podamos meditar en tu soberanía. Te pido, Señor, que podamos meditar que tú tienes control de todas las cosas, que no hay temprano ni hay tarde, sino hay Cristo. Cuando Cristo aparece es el tiempo perfecto. Señor, déjanos entender por lo que estemos pasando, ya sea necesidad, dolor, preocupación, lo que sea, Señor. Déjanos descansar en tu soberanía. Déjanos descansar, Señor, sabiendo que tú tienes control. Bendice a tu iglesia, Señor, y santifica a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.